Hola amigos y hermanos en la fe, ¿cómo están? Bienvenidos y bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a nuestro canal que es Richard P26. Desde aquí les hago un saludo extensivo a todos mis amigos que se han suscrito y que están por suscribirse, a todos ellos. Saludos. Bien amigos, por este medio, por nuestro canal que es Richard P26, les traigo un nuevo video que es de suma importancia para el crecimiento espiritual y así crecer a la estatura perfecta en Jesucristo. Bien, nuevamente, bienvenidos. Antes de iniciar con el tema, oremos a nuestro Padre Celestial. Padre Santo Todopoderoso, Abba Padre. Gracias, Padre mío, por permitir seguir predicando y compartiendo tus palabras que son espíritu y son vida a todo oyente cristiano, y poder despertar sus ojos espirituales, y así podrán reinar en vida. Gracias, Padre mío, os te agradezco de todo corazón, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, el que resucitó de entre los muertos. Amén. Abba, Padre. El tema de hoy es el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio guarda muchos secretos de Dios que han sido guardados y predestinados para los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Como protagonista principal, el apóstol Pablo nos revela mediante el misterio del Evangelio lleno de verdades que son el designio secreto de Dios para su amada iglesia viviente. Por lo cual, Pablo, el apóstol de los gentiles, nos revela, mediante las sagradas escrituras, las 14 cartas paulinas de Romanos a Hebreos, que fueron inspiradas por Dios y reveladas mediante el Evangelio de Jesucristo al apóstol Pablo, por lo cual Dios escogió como instrumento de difundir el misterio del Evangelio para su pueblo, o sea, vosotros los gentiles. Pablo, como escogido por Dios, nos revela mediante su carta a los Efesios, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Leamos pues, hermanos. En el Nuevo Testamento, el libro a los Efesios, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Efesios, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito. Brevemente, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles
el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Bien, Pablo se identificó como prisionero de Cristo, que escribió a los creyentes gentiles de Efesios, por lo cual reveló el misterio del Evangelio, lleno de sabiduría y conocimientos verdaderos, o sea, la multiforme sabiduría de Dios. Que este misterio no ha sido revelado a los hijos de los hombres de generaciones pasadas, como a Moisés, los profetas mayores y menores, los apóstoles de Jesús de Nazaret. A ninguno de ellos mencionados no ha sido revelado. El único que ha sido revelado al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Que este misterio ha sido escondido por muchísimo tiempo, que ahora finalmente ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que ahora ha sido revelado a vosotros los gentiles, que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio de Pablo es el único que da entrada al reino de los cielos. Bien, hermanos de la fe y amigos, leamos pues a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 13 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este Evangelio nos salva. Veamos con mucha claridad a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 9. Bien, hermanos, leamos pues. Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Así también, veamos pues en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El poder de Dios y sabiduría de Dios es el Evangelio de la gracia. Hoy por hoy hay mucho cristianismo, pero no auténticos, porque mezclan los dos evangelios. Y nos preguntamos, ¿de qué evangelio estamos hablando y conociendo?
Bien, les invito a leer. Leamos pues en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 7 al 8. Vuelvo a repetir, Gálatas, capítulo 2, versículos del 7 al 8. Gálatas, capítulo 2, versículos del 7 al 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Bien, respondiendo a la pregunta, ¿de qué evangelios estamos hablando y conociendo? Bien, Dios encomendó al apóstol Pablo, como menciona en el libro Gálatas en capítulo 2, Dios encomendó al apóstol Pablo el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el evangelio de la circuncisión. Entonces aquí vemos que hay dos evangelios diferentes. Que el evangelio de la incircuncisión se trata de la gracia dada a vosotros, sus hijos, gratuitamente. Y el evangelio de la circuncisión está basada en obras de la ley, que fue dada al apostolado de Pedro, o sea, el apóstol de Jesús de Nazaret. A estos dos evangelios, hoy en día, el sistema religioso lo mezclaron. Entonces se leudó la masa. O sea, estamos viendo y consumiendo un evangelio adulterado. Y esto no puede ser. No puede ser. Porque salimos perjudicados todo hijo de Dios, alimentándonos de un evangelio adulterado, mezclado entre obras y la gracia. Hoy en día el sistema religioso dice que hay que tener equilibrio, un poco de gracia y un poco de obras. Por lo tanto, ya no es gracia, que la gracia fue leudado con obras. Ya la verdad es gracia sobre gracia, no obras sobre gracia. Bien, por lo tanto, el misterio del Evangelio, el designio secreto de Dios, revelado al apóstol Pablo mediante el Evangelio de la incircuncisión, nos dio a conocer a vosotros los gentiles. 1. Que somos una nueva creación. Bien, leamos, hermanos en la fe y amigos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2. Que estamos completos. Leamos pues en Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo
principado y potestad. 3. Que estamos perfectos. Leamos pues en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Está bien claro. 4. Que el pecado fue quitado. Aquí no, Dios reveló en el Antiguo Testamento a su profeta Isaías. Ya estaba ya adelantándose en la profecía. Y leamos pues en Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías capítulo 43, versículo 25. Yo, dice el Padre Yahweh, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y así nos menciona en el Nuevo Testamento, en el libro Hebreos, capítulo 9, versículo 26. Hebreos, capítulo 9, versículo 26. Dice así: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Está bien claro. Esta respuesta es muy irrefutable. 5. Que somos santificados. Leamos en Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Lo dice bien claro. 6. Que somos justificados. Leamos pues en el libro Romanos capítulo 3, versículo 24, 26, 28, 30. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica y al que es de la fe de Jesús. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Versículo 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la fe, la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. 7. Que somos bendecidos. Leamos pues en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y por último, 8. Que el diablo fue destruido. Así como escuchan, que el diablo fue destruido. Leamos pues en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo dice bien claro, y también nos ha revelado
desde muy antes. Dios reveló mediante a los profetas, como a Isaías y Ezequiel. Nos dice bien claro que Satanás será destruido, y eso se cumplió con la primera venida de Cristo, muriendo en la cruz o en el palo de madero, muriendo y resucitando. Destruyó al imperio de la muerte, que es al diablo. Bien, amigos, llegamos a la parte culminante de este tema tan nutritivo, un tema tan especial que necesita un verdadero hijo de Dios, un cristiano que está en busca de la verdad, en sedientos de la verdad. Así es que, amigos y hermanos de la fe, suscríbanse a mi canal, que es Richard P. 26, y compartan con sus amistades. Por favor, que este es muy urgente y es un deber de un cristiano de compartir y difundir la verdadera palabra de Dios, el Evangelio de la gracia, que es para vosotros los gentiles. Así es que, amigos, quieren suscribirse o suscribiéndose a mi canal, que es Richard P. 26, pueden ir a la plataforma de YouTube y así como dice suscribirse, presionan y dice automáticamente suscrito, y de esa forma estarían ayudándome de poder compartir este tema que es tan importante para un verdadero cristiano, que es un banquete espiritual. Bien, amigos, gracias por acompañarme y darme este tiempo y espacio de predicación. Gracias, amigos. Será hasta el próximo video, que es de suma importancia. Gracias, amigos. Bendecidos con toda bendición. Abba, Padre.